Les voy a pedir que por favor abran sus Biblias en Ruth. Abra por favor su Biblia en Ruth. Y en el capítulo 1, por favor, estaciónese. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Voy a saludar a algunos de los que están conectados, que aquí los puedo ver. Uy, Mercedes García. ¡Uy, Vagué! Amore, Yoba, Carol, Luchi, Dios les bendiga. Miren, hay de todos lados. Y Paquirá. Está aquí también La Calera, Ibagué, Valledupar. Benditos sean todos en el nombre de Jesús. Y hasta Panamá está André, te amamos. Benditos sean todos. Por su obediencia reciban hoy mucho más de lo que han anhelado de parte del Señor. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Amén. Qué necesario es recordar que el domingo, recibimos un mensaje de parte de Dios, migrando en el Espíritu, y que claramente, como lo dijimos, y vamos a seguir en la semana, e incluso el próximo domingo, hablando sobre esta instrucción muy práctica antes de que termine el año. Dios nos quiere migrar. Estamos ya prácticamente cerrando año, a 1 mes y medio de que termine el 2025, y la instrucción de Dios es salir, movernos. Hay un lugar preparado por Él que está esperando nuestra ocupación, que nosotros le ocupemos. Y cuando leo estos pasajes que me confirman la dirección que estoy recibiendo de parte del Señor y que sé que es para usted también, sé que no es casualidad que esté aquí escuchando, más me doy cuenta que estamos muy lejos de esa posición en la que muchas veces nos estacionamos de que Dios venga y haga algo. Nosotros queremos que muchas realidades de nuestra vida cambien. Y es como que Dios, tú no haces nada. Creo que muchos estamos incluso viviendo frustraciones de ver, pero es que estoy esperando esto, pero tú no haces nada. He esperado y no cambias nada, no veo que tu brazo se mueva.
Y yo casi que en esto estoy sintiendo cierto pulso de Dios con nosotros. Pues absurdo, porque su diestra de poder frente a la de nosotros. Pero nosotros somos a veces así de absurdos. Queremos que Él haga algo, que Él haga un milagro, que Él mueva, que cumpla sus promesas. Y resulta que Él ya cumplió. Resulta que la cruz del Calvario es el cumplimiento de su promesa. Redimió a la humanidad y todo lo entregó en Cristo. Y nosotros vamos en este camino y tenemos que tener la mirada en Él y tenemos que movernos en la dirección que Él nos marca y allí vemos el cumplimiento de las promesas. Dios ya cumplió. Dios ya cumplió. La palabra de Dios se cumplió desde el momento en que Él la profirió. ¿Me explico? Pero nosotros tenemos que caminar en eso que Él habló, para que se manifieste a nuestra realidad, nuestra vista, por decirlo de alguna forma, lo que hemos esperado. Entonces, tiene tanto sentido esto de movernos, esto de migrar, porque nosotros estamos leyendo aquí un pasaje, en estos 7 versículos hay tanta riqueza. Es la historia de una familia israelita, y una familia que dicen, llegó una hambruna y decidimos migrar. Pero esta fue una migración no guiada por Dios. Ellos salieron de la tierra donde Dios los puso, salieron a Moab, salieron a otra tierra. ¿Por qué? Porque habían dificultades, había hambre. Se fueron esta pareja con sus 2 varones, sus 2 hijos. Yo creo que muchos de nosotros incluso hemos migrado en la dirección incorrecta. Y Dios nos está pidiendo migrar, volver incluso a donde Él nos está llamando. No lo digo solamente de lugares laborales, no lo digo solamente de lugares emocionales, lo digo de lugares espirituales. Y en todo contexto. Nosotros muchas veces cuando tenemos dolores y tenemos necesidades y pasamos por difíciles procesos, nos confundimos y nos movemos en direcciones equivocadas. Y a veces cuesta tanto aceptar que estamos en una decisión equivocada que muchos prefieren morir en el desierto de esa decisión equivocada que volver a donde deben estar. ¿Sí me estoy dando a entender? El orgullo del ser humano es tremendo. Nosotros a veces preferimos aquí morir a mi ley, padecer a mi ley, que tener que decir, bueno, esta decisión por X o por Y le faltó sabiduría, yo retrocedo en esta decisión. ¿Están conmigo? Dios nos está pidiendo movernos. Y para algunos eso implicará aceptar esto. Yo me moví así en esta dirección, pero yo me equivoqué. ¿Y qué? El único que no se equivoca es Él. Es decir, usted se imagina lo que fue para Noemí perder a su esposo, perder a sus 2 hijos en una tierra extraña. Yo a veces veo esto y yo digo, si ella pudo volver, yo puedo. Es decir, es impactante que el versículo 6 inmediatamente después de que el texto nos dice que murieron también sus 2 hijos y que ella quedó desamparada, se quedó sin hijos y sin marido en una sociedad en la que una mujer sin hombre no podía subsistir. O sea, vivían de la lástima.
de la limosna, si no había un hombre que viera por ellas. Y así era la sociedad de la época, pero la Biblia dice en el versículo 6 que entonces se levantó. Se levantó. ¿Alguien puede imaginarse lo que ella sentía donde ella estaba? Se había movido entre el dolor, la vergüenza, el desaliento, la frustración, la confusión. Póngale todo. Y se levantó. Y se levantó. Y se levantó, dice, con sus nueras para volver al lugar donde tenía que estar. Pero nosotros queremos que Dios se levante. Levántate, levántate. Si me amas, levántate por mí, hazme justicia, mira lo que están haciendo conmigo. Y yo te pregunto, ¿tú te levantas por Dios? ¿Tú te levantas por Él? ¿Por qué siempre pedimos que Él se levante por nosotros? Y que Él haga las cosas. Sí, no sé nada. Y nosotros nos levantamos por Él. Nosotros decimos, estoy partido del cansancio. Está un tráfico, mejor dicho, tenebroso. Está la lluvia que no para. Pero yo me levanto. Y me levanto por Él. Y voy a donde debo estar. El que entienda, que entienda. Nosotros queremos que Dios se levante por nosotros, pero nosotros no queremos levantarnos de nuestra comodidad, de nuestra frustración, de nuestro dolor, de nuestra tristeza, porque tenemos derecho de estar cansados, de estar frustrados, de estar enojados, tenemos derecho de descansar, tenemos derecho de... que Noemí, ¿usted cree que Noemí tenía razones para quedarse en una cama y no levantarse más? Perdió los hombres de su vida. En 10 años se fue con la ilusión de hacer una vida nueva, en un lugar nuevo, y todo salió mal. Todo salió mal. Tuvo las pérdidas más grandes que puede tener un ser humano. Hijo, esposo, hijos. Tenía derecho en vida de quedarse allí enojada. Si lo miramos en términos psicológicos, podríamos decir, sí, claro, sus emociones completamente quebradas, o sea, está sola. Basta. No nos levantamos no porque no podamos. El Espíritu de Dios está con nosotros. Amén. No nos levantamos a buscar de Dios y a buscar su voluntad porque no queremos. Eso tenemos que aceptarlo. ¿Por qué no queremos? Usted sabrá en el fondo de su corazón con el Señor por qué. Cuando estamos en esos lugares, ¿no? Y puede que una persona se levante en otros aspectos, pero en este no, porque en este falta perdón, falta sujeción, falta arrepentimiento, faltan tantas cosas. Pero claramente Dios nos está hablando cuando no migramos, cuando estamos eligiendo quedarnos igual. Estoy indiferente. Es porque quieres estar indiferente. Es porque no quieres levantarte a buscarle, por la razón que sea. Pues estás enojado con Dios, por la razón que sea, ponle ahí. Pero es tu decisión. ¿Sí me estoy dando a entender? No es que Dios no se haya levantado por ti, Dios ya se levantó. Se levantó de su trono, descendió, se despojó de su gloria, de su deidad. Se humilló, se hizo ser humano. Se humilló hasta lo sumo, lo entregó todo, murió y no de cualquier manera, muerte de cruz, derramó su sangre. Él ya se levantó. Él ya lo hizo todo, ahora te toca a ti, tú te levantas por Él. Pablo decía, el amor de Cristo me constriñe. ¿Nos constriñe el amor de Dios? ¿Nos sacude a salir de esos estados o no? Porque hoy su voz está retumbando en medio de nosotros. Hay que emigrar. Iglesia, esta casa va a migrar.
y va a migrar este año. Y la iglesia eres tú. Migra tú. Yo tengo que preocuparme por migrar yo. Tengo lugares en mi vida en los que tengo que migrar, los tengo claros. Clarísimos. Y sé que me ha costado por obstinación, por lo que sea. Falta de sanidad, ponga ahí lo que usted quiera. Pero no porque Él no se haya levantado por mí y no me haya dado con qué migrar. Se lo dio a Noemí. En una época en donde el Espíritu Santo no habitaba en el ser humano, le visitaba. Visitaba, porque después de la venida de Cristo es que Él está en nosotros. Y ella tuvo con eso, con la visita tuvo para levantarse de ese estado de dolor, de postración y decir, me levanto. Aleluya. 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 Lo que pasa es que levantarse es negarse a lo que uno está sintiendo. Así de sencillo. Tú puedes sentirte abatido, pero tú te levantas. Porque el Espíritu Santo está en ti. Y te da el poder. ¿Qué necesitas? Querer levantarte. Y Él te ayuda. Iglesia. Aquí dice que entonces se levantó con sus nueras y dice, y regresó de los campos de Moab. Regresó de los campos de Moab. ¿Alguien puede decir qué significa Moab? Aquí creo que voy a ver quiénes están conectados. Carol. ¿Quién puede decir qué significa Moab? Yo les voy a decir algo. Lo que es Amón y Moab tienen un mismo origen y tienen un significado similar. ¿Quién lo puede decir? Voy a ver si alguien ha escrito por acá. La cosa es más sencilla de lo que parece. Moab y Amón nacieron, esos pueblos encontraron su origen en una relación incestuosa. Las hijas de Lot, pensando que no iban a poder tener hijos, por la sociedad en la que vivían en el momento, por el pecado que existía en esa época, no era muy diferente ahora. Los hombres elegían estar con hombres y no con mujeres. Y ellas entonces emborracharon a su padre y tuvieron relación con ellos. Y cada una tuvo un hijo. Y no he logrado ver si alguien está, voy a entrar al chat. ¿Alguien ha escrito algo? Que Carol, como siempre, no defrauda. ¿Qué escribió? Tierra de pecado, de incesto. Y resulta que Moab significa o evoca, simboliza todo aquello que nosotros hacemos en nuestras fuerzas por nuestra propia voluntad para alcanzar lo que queremos, sin tener en cuenta ni la ley de Dios, ni la dirección de Dios. Es un incesto. Miren la historia, ¿no? Dios no iba a probar un incesto, Dios podía darle varones para que ellas concibieran, así tuvieran la edad que tuvieran. Pero ellas deciden lo que deciden sin tener en cuenta la ley de Dios. Ahora, Lore, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues lo que vimos. Nosotros nos dirigimos muchas veces
a lugares de muerte cuando tomamos las decisiones así y decidimos, la palabra lo dice, nuestra voluntad ahí está, no tener en cuenta ni lo que Dios ha hablado, ay, no lo entiendo, no me parece, o simplemente lo ignoro, de eso no voy a hablar y hago mi voluntad. Cuando dice y regresó de los campos de Moab, esto también tiene un significado espiritual. Regresó del camino que había decidido tomar. Y de esos campos de su propia voluntad, que daban un fruto, y el fruto en su caso fue muerte. ¿Qué fruto nos está dando el insistir en nuestra propia voluntad? Miren, muchos matrimonios terminan porque cada esposo decide insistir en su propia voluntad y continuar en el campo de Moab, su propio campo de Moab. Y va a tener la muerte del matrimonio, nada que hacer. Cada uno tendría que decidir regresar a ese lugar, a esa voluntad, a ese campo de Dios en donde el amor cubre todas las faltas. Entonces el fruto sería restauración. ¿Estoy dando a entender? Iglesia, decidamos volver. Yo siento como si estuviera tocando una campana. No sé si es porque soy costeña y estudié en colegio costeño, que no escucho la trompeta. Si fuera judía, escuchara una trompeta. Pero yo escucho una campana. Así como cuando sonaba la campana en el recreo, así ya, traca, 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 es el tiempo de regresar a las aulas. Y tengo paz, tengo gozo porque sé que la mayoría regresará. Y oro por aquel que está escuchando la campana, pero se está haciendo el loco en sus propios pensamientos, en las propias cavilaciones de su corazón. Y eso, usted sabe que siempre pasaba eso, ¿no? En los colegios. Y quedaba uno como por ahí deambulando y tenía que el profesor, ¿qué hubo pues? Digamos que es el Espíritu Santo. Que podamos todos, en el nombre de Jesús, estar en el aula que tenemos que estar. Porque la campana está sonando. Tenemos que movernos. Tenemos que regresar. Tenemos que salir, tenemos que emigrar. Y los que emigramos equivocadamente tenemos que volver a donde debíamos estar. Es el tiempo de ello. Dice, regresó de los campos porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, ella escuchó que había bendición en su propia tierra y decidió regresar. Es muy insensato que continuemos paralizados. Es tiempo de migrar a lo que Dios ya dijo, pero comenzarlo, como hablamos el domingo, a experimentar desde ya. ¿Qué acciones dirigidas a eso, tu mente, tu corazón, a eso? Ella armó viaje, armó maleta y se le pegaron dos, que ya sabemos que después solo queda una, pero ese no es el estudio de hoy. Pero ella comenzó a armar maleta, ella se determinó, ella se iba sin ellas. No iba a tener la excusa de, ay, pues cómo la dejo sola. No, yo me voy. Y esta es una decisión tan particular, tan individual. Vuelve tú. Ay, pero el de al lado, ay, pero el otro, ay, pero mi esposo, ay, pero mi hermano, ay, pero mi mamá, ay, pero no, vuelve tú. Sin importar lo que el otro diga, vuelve tú.
Ay, no me van a entender, me van a criticar, le va a parecer que soy fusilán y me le va a parecer que, ay, pues mucho tonto, mucha tonta. Ay, pero todo lo que trabajo acá, pero ahora cómo va a cambiar el plan, cómo va a cambiar la agenda. A ti no tiene por qué importar lo que otro opine. Esas ataduras tienen que quedar atrás. Noemí fue muy valiente, muy valiente. ¿Usted sabe lo que es regresar acabado? Acabada, ella regresó acabada. Y ponerle la cara a aquellos que probablemente le dijeron, no te vayas, espérate, aquí algún día va a volver la comida, las hambrunas no son eternas, aguántatela acá, algo hacemos. Se necesita valor, se necesita espíritu de Dios para uno con humildad volver y decir, ok, aquí estoy. Y el espíritu lo da. Y ustedes saben la recompensa que tuvo Noemí. Crió un antepasado de Cristo. Esto no es poca cosa. Dios le recompensó, o sea, recibió más honra que muchos que no salieron nunca, que siempre estuvieron en Belén. Por decir, ¿usted me está entendiendo? Recibió más recompensa. Porque eso hace Dios cuando restaura. Da doble. La pone en mejor estado del que estaba antes. La restauración de Dios es así, pero implica que nos movamos. Es que Dios mueve tu brazo, muévete tú. Muévete. Sal de ese estado de postración. Determínate. Véncete a ti misma. Véncete a ti mismo con mi poder. Ella se venció tantas cosas que tuvo que vencer. Y termino con este versículo 7. Dice, salió, vio, hay que salir. Salió, pues, amo esta frase, salió pues del lugar donde había estado, aleluya. ¿Cuál es el lugar en donde has estado? De dolor, de orgullo, de enojo, de miedo, de frustración, de desesperanza, de incredulidad. Sal, porque ese lugar que has estado te va a matar. Y cuando la inercia es falta de movimiento, cuando digo te va a matar, no es que vas a amanecer muerto mañana. Que sabemos que también podría suceder, pero más allá de eso es la inercia, la falta de vida, la falta de movimiento, la falta, esa parálisis en el espíritu, en las emociones y en lo físico, es producto de no salir del lugar donde estamos. Dios, sácame, sal. Amén. Fui a la cruz y te di mi poder. No te he dado espíritu de cobardía, te he dado espíritu de poder, de dominio propio. Te lo he dado. Sal del lugar en el que has estado. No tengo con qué, tienes mi espíritu, te dice el Señor. Padre, ayúdanos a discernir ahora, te lo pido, Señor. ¿Cuál es la razón por la que no salimos del lugar en el que hemos estado? No es por falta de poder, porque tú no los has dado. Es por falta de voluntad. Muéstranos a dónde ha faltado voluntad, Señor. ¿Y por qué? Salió del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras. Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Comienza a caminar. ¿Vieron lo que hablábamos el domingo? ¿Qué es comenzar a caminar?
Volver a la tierra de Judá implicaba que caminaran. Y muy probablemente no se iba a volver al día siguiente, a las 2 horas, a 1 hora. Probablemente será un proceso. ¿Qué te quiero decir con eso? Cuando Noemí vuelve, su nombre significa deleitosa, dulce. Y cuando ella vuelve, dice, esta es Noemí, está tan acabada, que algunos no la conocen, lee el pasaje. Y dicen, ¿está en Noemí o no? Está muy acabada. Y ella mira y dice, no me llamen más dulce. Su nombre significa deleitosa. Dice, no me llamen más deleitosa, llámenme Mara, que significa amargo, porque estoy en amargura. Le pregunto, ¿Noemí ya llegó en el estado en que iba a estar? Cuando salió a caminar, cuando decidió levantarse, cuando comenzó a caminar, ya estaba Lulo, estaba en su restauración, ya ella se levantó porque estaba full restaurada, llena de energía, llena... No, todavía llega y está en su proceso, pero llega, caminas. Nosotros queremos levantarnos cuando estemos bien. Entonces vamos a levantarnos y vamos a levantarnos por Dios y hacer lo que Dios dice y la dirección que Dios dice cuando ya esté con la energía 1000 porque me siento bien, porque esto me salió, pero no funciona así. Tú comienzas a caminar y todavía en ese andar hacia donde tienes que ir tienes lucha. Todavía tienes que depurar dolor, todavía, pero estás avanzando. Lore, pero ¿cómo lo hago? Paso a paso. Paso a paso. Toma un cuaderno, escribe, vuelve a soñar. Escribe. Escribe tus oraciones. Basta de escribir quejas. Basta de pensar en quejas. Noemí podía haber escrito un compendio de reclamo y de frustración y de dolor. O sea, está bien mi esposo. Oh, un hijo. Pero mis 2 hijos. Y mi esposo. Pero ella decidió, aún con dolor y aún en su proceso, arrancar a caminar en la dirección correcta. Maravilloso. Dios sí que recompensa esa obediencia, ¿sabes? Dios no nos pide que no tengamos temor. Dios pide que lo podamos vencer por fe. Y si dice de entrada eso, nos da razones para no temer, es porque Él sabe que tenemos que pelear con Él. Yo estoy contigo. Y da un pasito. Está como temblorosín ese pasito, dalo. Habla al mundo espiritual de que estás dispuesto a creer que Él está contigo, creer lo que Él te ha hablado. Da pasos, actúa, muévete. Muévete en la dirección que Dios marcó, porque eso habla de que anhelas creer, de que anhelas crecer en fe. Pero desde esa posición, levántate por mí, haz por mí, es una posición errada. Ya Él lo hizo todo. Ya Él se levantó. Levántate tú. Regresa. Regresa a su camino, a su voluntad. Camina. Comienza a caminar para volverte a la tierra de tu Dios. A la tierra que Él preparó. En el nombre de Jesús. Antes de terminar de orar, quiero insistir en el tiempo que tendremos como mujeres el sábado 22 de noviembre, en el cual
Dios nos está ayudando a discernir esos pasos. Estaremos aquí todo el día. Por favor, contacta a Luchi. Muévete, mujer, levántate. Y haz eso también como un paso de obediencia para volver a la tierra de tu Dios en cada área de tu vida. Vamos a tener ayuda de parte del Espíritu muy práctica. Estaremos todas lo necesitamos. No faltes. Migramos y migramos juntas. Y a ustedes varones, les quiero decir, con el amor en Cristo, portaos varonilmente. Portaos varonilmente. Y portaos varonilmente habla de fuerza, de determinación, de responsabilidad. Ustedes son responsables. Son aquellos que darán cuenta delante de Dios de la vida que han construido en su paso en la tierra. Él les delegó en Cristo la responsabilidad de ser cabezas de sus hogares. Y usted dice, yo no me he casado. Tienes casa, ¿no? ¿Con quién vives? También hay una responsabilidad tuya de mostrar a Cristo allí donde vives. Portaos varonilmente, levántense y regresen a la tierra que el Señor preparó. Padre, gracias por esta noche. Gracias por infundirnos, Señor, tu fuerza. Sabemos que no nos estás acusando. Si quisieras acusarnos, no hubieses ido a la cruz. Gracias por exhortarnos con esta palabra. Gracias por hacernos ver que tú ya te levantaste y que nos corresponde en este tiempo levantarnos, regresar, salir del lugar donde estamos, caminar para volver a tu voluntad. Gracias por dejarnos sin excusas. Hoy confesamos, delante de ti ya no tenemos excusa. Tu palabra, tu voz ha sido fuerte, clara, contundente. Ven, Espíritu de Dios. Ven sobre nosotros. Infúndenos tu aliento en la porción que necesitamos para responder a tu llamado, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Seguimos firmes con todas nuestras actividades. Ustedes ya las conocen. Sigamos siendo bendecidos y compartiendo la bendición de los devocionales, de la emisora, clamor, ayuno, nuestro encuentro congregacional el domingo. Recuerda, es nuestro turno, es nuestro tiempo. Demos gloria al que se entregó por nosotros y ahora sí, sin excusas. Dios les bendiga.